Asiento, hermanos, tomen asiento. Vamos a orar. Gloria a Dios por estar juntos en esta hora, por este tiempo maravilloso que hemos vivido aquí en el Cayo. Vamos a repartir a todos. Sí, repartir a todos, sí, a todos. Vamos a ver dos aspectos. Usted tiene un material ahí que nos van a dar, que es una lección de una materia que tenemos en nuestra escuela profética, que es Introducción al Carácter Profético. Y esto es lo que usted va a ver ahora conmigo, va a ser el final de una materia. Es como para darle a ustedes una noción de cómo trabajamos en nuestras escuelas proféticas. ¿De qué se trata? Bueno, lo primero que voy a decirles es, bueno, quiero dar gracias a Dios, hoy no pude hacerlo, quizás abrir con toda la iglesia, pero quiero dar gracias por el apóstol Marcos, por toda la iglesia, por la esposa, el apóstol Lili, por sus hijas, por la casa ministerial, y porque me hayan recibido con tanto cariño, con tanto amor cada uno de los pastores y líderes. Así que los bendigo y que el Señor recompense poderosamente sus vidas de todo lo que han sembrado y han bendecido mi vida. Así que Dios los bendiga mucho. Yo realmente insistí de alguna manera, positivamente, digamos, en que tengamos un espacio para un entrenamiento profético. Y yo no sé si ustedes han estado ya en escuelas proféticas, me imagino que sí, han estado en entrenamientos, en enseñanzas. Pero quiero dar una introducción de qué se trata cuando hablamos de una escuela profética. Así que si quieren pueden ir anotando, pueden apuntar, porque esto les va a ser útil para cuando tengamos, cuando ustedes tengan que desarrollar una escuela profética en su propia casa. Yo creo absolutamente que necesitamos ese espacio de entrenamiento y de activación. Nosotros hemos visto, y esta escuela que nosotros llevamos adelante con mi esposa, la llevamos adelante hace 8 años. Y recibimos una palabra de parte de Dios con respecto a este asunto. Entendemos, número uno, que la iglesia tiene primeramente un entrenamiento que tiene que ver con el entrenamiento de discipulado local. Es decir, que la iglesia se entrena desde ese aspecto, ¿no? Generalmente los pastores tienen sus discipulados, sus escuelas de líderes, sus escuelas de obreros, en fin, toda iglesia tiene su espacio de entrenamiento local. A eso se le podría denominar la escuela de la visión local. Eso lo puede notar de esa manera. Es donde todos ustedes son formados y donde el hermano que viene por primera vez entra a ese espacio y se entrena. Después hay otro espacio, que es el que ya un obrero creció, un ministro ya se desarrolló dentro de la iglesia, y ese hermano intenta ahora servir a Dios con excelencia, por lo menos así me ha pasado a mí, cuando era joven, y bueno, entonces uno toma la decisión de ir a un seminario teológico. Y el seminario teológico es el espacio donde usted se entrena intelectualmente, digamos, en hermenéutica, homilética, historia de la iglesia, todas esas materias que da el seminario para formar entonces a un ministro calificado para que sea un pastor. Entonces, la segunda nivelación que existe dentro del espacio evangélico, para así decirlo, es el espacio de la escuela teológica. Eso lo pueden notar. Pero hay un tercer lugar que nosotros creemos en una tercer pata de esta mesa, digamos, que sostendría al ministro o al obrero, y sobre todo al obrero del tercer milenio, ¿sí? Que yo creo que es absolutamente necesario. Es la escuela profética. La escuela profética es una escuela de entrenamiento que es diseñada no para dar un discipulado de formación local, ni tampoco es para darle información histórica. Es para activar espiritualmente y desarrollar una mentalidad del reino. Diga conmigo, mentalidad del reino. Con lo cual la escuela profética, ¿para qué está puesta? Para dar una mentalidad del reino. Y ahora vamos a explicar bien qué es una mentalidad del reino. Nosotros en nuestra escuela profética hemos recibido una palabra, que esta escuela la denominamos Emuná. Lo voy a poner acá. Usted lo tienen ahí, miren. Lo tienen en la parte de arriba del material. Escuela profética, Emuná, sobrenatural, Emuná. Epsi.
Esta escuela profética Emuná, la palabra Emuná en hebreo significa fe. Para nosotros es fe, pero esto es mucho más que fe, porque en el hebreo significa creer en la palabra que estoy recibiendo y caminar en ella. O sea que la emuná es mucho más amplio que la fe positiva. La gente dice, yo tengo fe, yo creo. Es una fe positiva, pero la emuná es creer en la palabra que se me ha dado y caminar sobre ella. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí, hermano? Entonces, hay una diferencia entonces entre un discipulado local, una escuela, un seminario teológico y una escuela profética. La escuela profética entonces es el espacio donde nuestra mente, nuestra vida espiritual es activada en lo sobrenatural y con temas sobrenaturales. ¿Sí? Así que presentada la escuela, y para que ustedes sepan de qué se trataba una escuela profética, es eso. Vamos a hablar algunas como una especie de popurrí de temas para que ustedes puedan entrar en una, en una activación en esta hora. Una cosa importante que me gustaría recordar también, que nuestra escuela profética tiene un lema, que está puesta para activar, ¿sí? Destrabar y enviar. Destrabar las mentes quiere decir que nosotros hemos visto mucha gente que sabe hacer lo que tiene que hacer, pero está trabada mentalmente. Es decir, necesita una palabra profética que la destrabe. Una activación espiritual, porque todos hemos recibido dones y ministerios por el Espíritu Santo. Todos aquí hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero también hemos recibido dones, cada uno conforme al Espíritu Santo. Pero muchas personas están en la iglesia durante años y esos dones están dormidos. ¿Qué hace la escuela profética? El espacio profético activa los dones. Y número 3, la escuela profética envía al ministerio. La palabra envío para nosotros es muy poderosa porque Dios en su palabra nos muestra que Él envió al Hijo. El Hijo envió a los 12. Los 12 enviaron a los 70, a los 120. Y la iglesia primitiva era enviadora. En este concepto entonces entendemos que muchas personas fueron al ministerio autoenviados. Nadie los envió. Hay muchas personas que comenzaron a ministrar o a levantar una obra. Yo no digo en este caso que esta es una iglesia apostólica y profética, porque tiene el concepto del envío, del bendecir y respaldar con paternidad. Pero en muchos casos, las iglesias, al no tener entrenamiento y visión del reino, se autoenvían. Por eso hay muchas iglesias que se dividen y terminan abriendo en otro lugar. Nadie los envió, no tienen a nadie detrás. Espiritualmente necesitan envío. ¿Cuánto me está siguiendo lo que estoy hablando? Ok, entonces en esta noche vamos a hablar de algunos conceptos importantísimos que tienen que ver con la escuela del reino. Y lo que vamos a hacer en primera instancia, antes de ir al material que ustedes tienen, es hacer un repaso de lo que tiene que ver con mentalidad de reino. ¿Está dispuesto a contar ahí para escribir? Ok. Bien. Quiero que vean este versículo bíblico que es importantísimo para lo que tenga que ver con reino de Dios o mentalidad de reino. Y yo le puse un título a esta idea: reino versus religión. ¿Por qué? Porque la religión es el antítesis, lo contrario al reino. ¿Voy demasiado rápido o estamos bien ahí? ¿Estamos bien? Miren, como esto no es un servicio, esto no es un culto, no es una celebración, estamos dispuestos a que si usted levanta la mano y dice, apóstol, que tenga sed, dígamelo de vuelta, o tengo una pregunta, hágalo con total libertad, porque este es un espacio para eso. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Éxodo 19, versículo 5 al versículo 6. Anote eso. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por favor, repita conmigo: y vosotros me seréis. Vamos a decirlo todos juntos, vamos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjense el concepto de Dios en eso, Éxodo 19 para Israel. Ustedes me serán un reino. El propósito de Dios para el hombre siempre ha sido el de que el hombre gobierne y domine en la tierra.
Veamos Génesis, como la tierra estaba llena de caos, y Dios establece al hombre y le entrega dominio. Dios hace la obra y hace al hombre copartícipe de ella, dándole dominio. O sea que cuando, vamos a ir anotando algunas palabras claves en esta cuestión del reino. Cuando hablamos de reino o mentalidad de reino, ¿sí? Porque esto es lo que vamos a ¿cómo se llama? Cuando hablamos de reino, entonces primeramente estamos hablando de un territorio y un dominio. ¿Cuántos me están siguiendo? Así que dice, no obstante el hombre pierde ese dominio y ese reino el día que peca en el huerto del Edén. Y es por eso que los teólogos llaman a Jesús el segundo Adán. Jesús lo llama el segundo Adán, y de hecho el apóstol Pablo dice que él es el último Adán, porque el primer Adán dominaba y perdió el territorio. Pero Cristo, al vencer en la cruz y recobrar la autoridad, recobrar las llaves de la vida, de la muerte, recobrar la eternidad, Cristo se convierte en el segundo Adán, ¿sí? En el que cumple la palabra y el propósito de Dios. O sea, vamos a tratar de entender esto. ¿Lo están entendiendo bien o no lo están entendiendo bien? El primer Adán falla, pero el segundo Adán triunfa. Porque el propósito de Dios es que un hombre domine. ¿Cuál era el propósito de Dios? O sea, que la raza humana tenga dominio territorial. ¿Van siguiendo hasta ahí? Ok. Cuando Jesús vino a la tierra, comenzó a preparar el terreno para que pudiéramos entrar nuevamente al reino y pudiéramos tener categoría de reino nuevamente. Lo primero que predicó Jesús fue el reino. Mateo 4:17, ustedes van a poder ver ahí que Jesús dice, repetidos, porque Él, ayúdenme, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Entonces, es para Cristo una necesidad que todo hombre que venga a Cristo reconozca que no viene solamente a ser salvo por una religión, sino que viene a operar dentro de un reino. ¿Me van siguiendo? No obstante, solo hasta que Jesús consumó la obra, podemos decir que nosotros tenemos que entrar nuevamente en el reino de los cielos. No antes. Juan 19:30 habla de que Jesús termina la obra y entonces de ahí en adelante todo creyente, todo hijo de Dios, todo que fue constituido a través de la fe, se convierte en un ciudadano del reino. ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí? ¿Ok? Entonces, para Dios es necesario que tú tengas nuevamente una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino se obtiene activando tus pensamientos y dándote una información profética que te destrabe y te saque de la mentalidad religiosa, que solamente vienes a la iglesia para llevarte una bendición. No, vienes acá para ser entrenado y ser una persona que camina dentro del reino. Ahora ya entendimos que Jesús hizo la obra, que nos corresponde nueva vida en el reino y que es nuestro deber poder conquistar lo que se nos ha perdido. No obstante, esto es una utopía dentro del pueblo cristiano. Lo diametralmente opuesto en el reino es la religión. Vamos a poner la palabra religión por este lado porque hoy le dije a la palabra religión lo que significaba. Pero la palabra religión viene de una palabra latina que es realidad. Y la palabra realidad significa que usted hace obras y sacrificios para acercarse a Dios. ¿Sí? Es una obra del hombre para acercarse a Dios. Cada vez que una persona entra en una religión, todo el tiempo tiene un sacrificio nuevo y una obra nueva y una tarea nueva para acercarse a Dios. El reino no tiene que ver con que usted haga algo. El reino le fue asignado, porque Cristo se lo entregó al que cree. Alguien diga amén. Entonces, hay una gran diferencia entonces entre el religioso y en el hombre del reino. El hombre del reino sabe que no es que él lo ganó, sino que Cristo pagó un gran precio y ahora él lo pasó a la iglesia. Génesis 1:28 dice, y bendijo Dios. Definir mentalidad, vamos a definir mentalidad porque esto es importante.
le estamos diciendo al comienzo de esta charla de que lo que Dios está haciendo es que usted y yo tengamos que, ayúdame, no tenga vergüenza, repita, ¿una qué? Una mentalidad de reino. Vamos a definir mentalidad de reino. Primero vamos a definir mentalidad, ¿está bien? Mentalidad es, como lo describe el diccionario, es la capacidad de interpretar una situación y cómo se reacciona frente a una circunstancia. Entonces, vos te das cuenta qué tipo de mentalidad tiene una persona conforme a cómo se mueve en una situación y cómo reacciona frente a una circunstancia. Cristo, fíjense que históricamente, mientras Él se movió entre los hombres, manejó el estrés, los problemas, los aprietos en la vida con una mentalidad del reino. Todo tiene que ver con la forma de pensar. Yo lo estaba diciendo hoy, que el apóstol Pablo, que vino esta mañana, yo estaba enseñando y ministrando que el apóstol Pablo enseñó que en todas las cartas casi del apóstol Pablo, ustedes lo van a ver a Pablo diciendo que tenemos que cambiar el espíritu de la mente. Nosotros lo que venimos muchas veces cuando tenemos mentalidad religiosa es esperar que la bendición venga de arriba, interna, como algo abstracto que viene a tocar. Sin embargo, cuando usted viene a Cristo, Cristo le enseña el reino, y el reino significa cambio de mente. Diga conmigo, cambio de mente. Sus oraciones, las de Jesús, eran manejadas por el reino, y él oraba con mente del reino. La religión siempre ora desde la necesidad. El reino siempre ora y ministra y guerrea desde el dominio y el territorio. Lo único sobre lo que Dios prohibió dominar, y acá es importante que esto lo podamos definir, es que Dios quiere que tú domines territorialmente, pero no se le dio al hombre el dominio sobre el otro hombre. Así que vamos a poner un desigual acá. El hombre sobre otro hombre no puede gobernar. Esto estaría mal. El hombre no gobierna en el reino de Dios sobre otro hombre. Sí tenemos un espacio de comunión y de autoridades delegadas que están puestas para formar, y nos sujetamos a las autoridades delegadas porque esa autoridad es puesta por Dios. Y yo no sé si usted alguna vez esto lo escuchó, pero se lo voy a decir, yo nunca doy por sentado las cosas. ¿Cuántas autoridades hay en el universo? Ahora ayúdenme. No importa, acá no hay respuestas acertadas, acá vamos a elaborar la idea. ¿Cuántas autoridades legales hay en el universo? ¿Cuántas autoridades hay? Díganme ustedes, en el universo, ¿cuántas autoridades hay? Hermanos, ayúdenme, no sean ¿cuántas? Millones. A ver, ¿quién dice millones como él? Bueno, Dios y el diablo dice que el diablo tiene una autoridad y Dios tiene otra autoridad. Son dos autoridades para él y para él son millones. ¿Qué más? Una opinión, las opiniones son... Los gobernadores de la tierra y las autoridades divinas. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien que coincida con ellos? Lo que se dice autoridad, no se dice justicia legal. Las justicias legales. Muy bien. ¿Alguno que quiera decir algo ahí atrás? Las potestades demoníacas. Muy bien. Bueno, entonces hay que charlar sobre este tema también, porque no está definido. Miren, la palabra de Dios es clara. Solo hay una autoridad. Solo hay una autoridad. ¿Y quién es? Dios. Nada más, Él es la única autoridad. Y ahora le voy a explicar sobre todo lo que ustedes dijeron recién. Él es la única autoridad. El hermano dijo que la otra autoridad era Satanás. Sin embargo, Satanás ya no tiene ninguna autoridad, porque dice el apóstol Pablo que Cristo lo despojó públicamente de la autoridad. Así que él ya no es ninguna autoridad.
autoridad. ¿Me están siguiendo? Los ángeles no son una autoridad. ¿Por qué? Porque ellos no son autoridades intrínsecamente propias, son autoridades delegadas por Dios. La hermana dijo las potestades demoníacas, las potestades tampoco son la autoridad, porque también fueron vencidas y despojadas públicamente. Así que lo que existe es autoridad única, que es Dios, y lo que después existe son autoridades delegadas. Con lo cual, ¿un policía es una autoridad? No, él es una autoridad delegada. Te lo voy a explicar. El policía sale con vestido de policía. ¿Él es la autoridad o la justicia constitucional de la nación es la autoridad? La Constitución, él representa la Constitución. Entonces, cuando él te pone preso, él no viene en su nombre, él viene en nombre de una autoridad. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo, verdad? En el mundo espiritual y en el universo lo mismo. Dios es la única autoridad y todos los demás son autoridades delegadas. Cuando un hombre dice, respetad mi autoridad, es una cuestión delicada. ¿Por qué? Como yo decía, una cosa es el manto y otra cosa es el hombre. Es la autoridad delegada por Dios. Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo. En el reino, cuando trabajamos con autoridades, estamos trabajando con gente que tiene autoridades delegadas. ¿Sí? ¿Que ¿cuántas autoridades hay entonces? Una autoridad. ¿Y lo demás qué son? ¿Y Satanás tiene autoridad? No tiene ninguna. ¿Y entonces por qué Satanás todavía tiene injerencia en asuntos de algunos hermanos y nosotros tenemos tanta pelea con él? La persona que abre puertas, como digamos, le da esa accesibilidad para que Satanás tenga autoridad sobre su vida. Por eso estamos... Claro, porque como él es padre de mentira, el único que tiene en sí la vida nueva y que se le ha delegado una autoridad como rey y sacerdote, ¿quién es? El hombre, el creyente, el Hijo de Dios. Y cuando usted, en esa virtud que tiene que se llama alma, que es creativa y poderosa para levantar cosas, para hacer cosas, porque el hombre está hecho con creatividades, con dones. Satanás le miente y usa a esa persona, y no es que él tenga autoridad, usa el poder que tiene el hombre. Así que hoy lo que hacemos nosotros es reprender potestades mentirosas, es reprender influencias demoníacas, pero hoy comprendemos con esta revelación de que Él es Dios, la única autoridad. Hay autoridades delegadas y Satanás perdió la autoridad. Lo que nosotros hacemos hoy es ya no abrirle puerta al diablo. ¿Cuánto dicen amén? Bien, teníamos que aclarar esto para seguir avanzando con la mentalidad del rey. Entonces, lo único sobre lo que Dios prohibió tener dominio entonces es sobre el hombre. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que tengo autoridad sobre el hombre, porque el hombre está puesto bajo autoridad divina. Entonces yo como soy un apóstol de la casa, soy una autoridad delegada para formar, obviamente usted que respeta el manto, se sujeta al manto, que no es mío, es de Dios. Entonces, nosotros funcionamos desde el respeto y el amor que nos tenemos. Pero cuando un hombre que tiene una autoridad delegada cree que tiene dominio sobre el otro, está entrando en un ámbito satánico. Digan amén o no amén. Satanás es el que quiere aplastar al hombre. Pero los hombres que hemos sido bautizados con la revelación del reino, lo que hacemos es dar libertad a la gente, hacerlos desarrollar, hacerlos crecer. ¿Alguien diga amén o no amén? Ok. Dominio es el control, es la esfera de influencia, es autoridad suprema, es dominio con autoridad legal. Esto es importante que se diga, que cuando hablamos de autoridad de reino, estamos hablando de algo legal. Porque cuando Adán pierde su lugar legalmente, él pierde su territorio, pierde la territorialidad para que la tierra se le sujete. Pero cuando Cristo conquista legalmente las llaves de la vida y del universo, vuelven a Cristo. Y ahora todo aquel que crea en él
es copartícipe de su autoridad divina. ¿Cuántos reciben esta palabra? Que tengan entendido que este mundo va a vivir un colapso. Cuando Jesús dijo que estamos en el fin de los tiempos, la palabra griega para fin de los tiempos es telos, T-E-L-O-S. Y la palabra telos es una palabra griega que significa, es como si fuera el perro, bueno, esto es un perro, imagínense que es un perro, y vieron, el perro tiene un comienzo, la cabeza, ¿no es cierto? Y al final la cola. El telos en el griego es esta parte del perro, la cola. Así lo explicaban los griegos. El final de algo tiene que ver con el final de la cola del perro. Entonces, ¿dónde estamos en el final de los tiempos? En este final estamos. Entonces Jesús, ¿cuándo comienza el final de los tiempos? Cuando Jesús resucita. Él resucita y a partir de ahí, estos últimos 2000 años son el final. Y ahora estamos en el final del final. Así que podríamos decir que proféticamente estamos en este lugar. ¿Están entendiendo? Esto es muy profético, muy maravilloso, porque sabemos que todos nosotros seremos testigos de acontecimientos que aún los profetas hubiesen deseado ver. Así que alégrate, porque eres testigo de la generación profética que Dios usará en esta temporada con mentalidad del reino. Bien. Así que no se practica a un niño, y esto es importante, con pasividad. Es importante esto porque fíjense que si tú tienes una mentalidad de reino, no puedes ser pasivo. No pasivo, sí proactivo. Proactivo. Es decir, que hay gente que quiere vivir la vida de reino, pero no puede vivir la vida de reino con una actitud pasiva, esperando que las cosas le pasen gratuitamente. En el reino las cosas suceden cuando usted tiene una acción para ganar el territorio. Fíjense que aunque les parezca fuerte, pero es así, los políticos que llegan a los gobiernos más altos, los empresarios que tienen más dinero, las personas más influyentes del mundo, son personas proactivas. Y eso que no tiene a Dios es porque Dios ha creado al hombre la capacidad de dominar. Pero resulta ser que cuando la religión se metió en nuestras vidas, nos hizo completamente pasivos, esperando que alguien lo haga por nosotros. Hoy queremos profetizar que nuestra mentalidad de reino se activa y no esperamos que nadie lo haga por nosotros. Nosotros somos proactivos en esta temporada. ¿Cuánto dice la mentalidad? Bien. Todos los contrarios están siendo parte de la influencia de cambio en nuestro ambiente afuera. Así que dominio y no dominado, conquistando y no conquistado. No, bueno, señor. Próspero y no necesitado, sano y no enfermo, arriba y no abajo. Deuteronomio 28. Esa es la idea de Dios que Él le da a Israel y que Israel rechaza desde la rebeldía. La rebeldía siempre anula el programa de Dios. Diga conmigo, toda rebeldía anula el programa de Dios. Tú puedes estar en el programa de Dios ahora, pero si entras en espacios de rebeldía, en conductas de rebeldía, y te entras a alejar del propósito de Dios, entonces empiezas a anular tu mentalidad de reino. Por eso hoy estamos entrando en este tema, mentalidad de reino versus mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa lo que nos ha hecho es gente pasiva y que no somos territoriales, simplemente dejamos que las cosas sucedan. ¿Y será que la suerte o el universo le da oportunidad a otros y no a nosotros? Hoy profetizamos que esta iglesia va a tener una mentalidad de reino y va a hacer que las cosas se provoquen en el nombre de Jesús. Se van a provocar, se van a hacer. Ese es el propósito de Dios. Que usted lo haga, que yo lo haga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. La iglesia de hoy está a un nivel superior. No está en el material esto, apóstol. Estoy entrando en una introducción a mentalidad de reino para que después hagamos un repaso sobre definir el ministerio profético. Pero como me parece interesante, porque mira, por ejemplo, tocamos algo, apóstol. La iglesia necesitaba recuperar y recordar
La autoridad es una. Y algunos decían que la autoridad era diablo, la autoridad era Dios, que había millones de autoridades. Tuvimos que definir que hay una sola autoridad, que los demás son autoridades delegadas, así que Satanás no tiene autoridad. Con lo cual hemos definido este programa este hecho espiritual para entonces nosotros como creyentes haber sido herederos de la autoridad delegada por Dios para empezar a tener una mentalidad de reino. Esa mentalidad de reino nos da una capacidad de empezar a conquistar territorios. Y esto de conquistar territorios no debe ser de una manera pasiva, sino proactiva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se va entendiendo? La iglesia debe ser entonces estar a un nivel superior y ya que tiene un pacto mejor, según dice el apóstol en Hebreos, dice que tenemos un pacto mejor que el que recibió Israel, porque Israel recibió 7 pactos, nosotros estamos recibiendo un pacto mejor, el pacto que hizo Cristo al recuperar el reino para nosotros. Bien, ¿cómo se expresa o manifiesta esa clase de vida? ¿Cómo llegar a ser gente de mentalidad de reino? Porque una cosa es saber que algo vida no anda bien y otra es saber cómo funciona. Tú puedes saber que las cosas hay que hacerlas y otra es cómo hacerlas, ¿sí? Entonces de eso se trata hoy esta activación, de que tu mente se destrabe para que seas una persona de mentalidad de reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la palabra de Lucas muestra que la falta de esa, ¿se acuerdan esa palabra de que había un siervo que fue expulsado y que dice la palabra de Dios que él fue porque su señor vio que hizo malos negocios y como ya lo estaban echando, hizo negocios con todos los acreedores, se quedó con parte del dinero, le pagó lo que le debía a su señor y dice Jesús, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es una reprensión espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia ve que son más sagaces los mundanos que los propios creyentes. Los hijos de luz tenemos que empezar a entender que en Huancayo hay oportunidades, hay negocios, hay espacios que deben ocupar los hijos del reino. Amén. Ya lo ocuparon los satanistas, ya lo ocuparon los diablos, ya lo ocuparon los adúlteros y pecadores. Ahora le toca a la iglesia de Cristo. Amén. Aquí no peleamos entre nosotros, porque si peleamos entre nosotros no hemos entendido el reino de Dios. La religión te enseña a pelear entre hermanos. El reino no te da tiempo a pelear entre hermanos. Hay tanto para conquistar que tenemos que estar listos para la gran conquista. Amén. A usted no lo salvaron para irse al cielo. Si eso fuera así, hubiese sido salvo y se hubiese ido a la presencia de Dios automáticamente. A ti te dejaron aquí. Dígale que tiene al lado, te dejaron aquí. Hay una intención de gobierno de parte de Dios en el territorio donde estás. Porque las pruebas que sufriste y por los procesos que pasaste son dimensiones para que aprendas a caminar en el territorio. Ahora te voy a explicar algo. La religión es futurista. Todo tiene que ver con lo que vamos a vivir, lo que va a pasar. Y la iglesia está en un estado de, de anestesia, esperando que todo pase. Ya Cristo me vino a buscar. Ya, ¿para qué me voy a esforzar? Yo conocí gente así, que no estudió, que no se preparó, que se empobreció y murió de esa manera, esperando que algo pasara. Esa mentalidad religiosa ha sido muy negativa para la iglesia. Pero en esta temporada, lo apostólico y profético y las escuelas de reino, las escuelas proféticas, lo que intentan es destrabar la mente para que usted comprenda que usted no es un religioso futurista. Yo siempre digo, nos preparamos como si Cristo viniera hoy y hacemos proyectos de acá a 30 años. Así es. Por eso la mentalidad del reino no tiene nada que ver con la religiosidad. La religión tiene niños que viven en el ahora, que son dependientes del pastor, siempre están en depresión, necesitan siempre que los liberen, siempre no tienen planes. Estos niños no pueden dominar ni conquistar. Fíjense que los políticos piensan a 30 años y nosotros queremos siempre escapar y que Cristo nos lleve.
Hoy tienes que declarar conmigo: mi territorio será tomado en este 2023 y yo seré un hombre de conquista y gobierno. ¿Cuánto dice la declaración? Usted puede no haber estudiado, usted puede ser que no sea un profesional, pero eso no tiene nada que ver con la mentalidad. La mentalidad tiene que ver con una manera de pensar y de ver la vida. Es por eso que, si usted se pone a ver, muchos hombres y mujeres que han triunfado, muchos de ellos no tienen categoría de calificación universitaria. Muchos de los que se han hecho millonarios no son personas que están dentro de la caja de lo que tiene que ver el intelectualismo. Los que han conquistado son los que tenían hambre de conquista. Yo quiero profetizar que se te despierta el hambre de conquista y que tu territorio será tomado y que lo que tengas que tomar lo vas a tomar. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Vamos a celebrar esta noche también. ¿Qué trae mentira conmigo? Mentalidad del reino. No, dígalo más gana, más. Diga mentalidad del reino. Mentalidad del reino. ¿Qué trae la mentalidad del reino? Trae conceptos nuevos, ideas nuevas, discernimiento. Entrará donde nadie entra. Será llevado con ideas en el mundo espiritual donde otros fracasaron, tú conquistarás. Tu idea tiene un tiempo y un tiempo que llegó ahora. Llegó la madurez de tu idea. Es la hora de que nazca. Es hora de que ese discernimiento se active. Y cuando se desarrolla tu futuro personal, familiar, ministerial, tiene éxito. Mentalidad del reino comienza con una bendición. ¿Con qué comienza la mentalidad del reino? Con bendición. Nosotros hoy queremos bendecir tu mente. Estamos aquí para bendecir tu mente, para que tu mente se active con mentalidad del reino. Usted no está donde está por el diablo. No está donde está por Dios. Usted está donde está por como ha pensado en los últimos 20 años. Digan amén. Amén. O amén. Así es. Hoy estamos donde estamos. Porque hemos elegido mal. Porque hemos discernido mal. Algunos han tenido más éxito y otros menos. Pero hemos llegado hasta donde nuestra mente llegó. Por eso estamos aquí, para decir: Señor, destraba mi mente. Voy a decir de este lado: destraba mi mente. Amén. Destraba mi mente. Porque yo hasta aquí llegué, pero necesito ver más allá. Cuando Dios toma a Abraham, lo toma y lo pone en alto y le dice: mira hasta donde tus ojos vean, ese será el territorio. Desde el comienzo, Dios le dice al hombre que va a ser el patriarca de Israel y luego el que va a llevar la semilla mesiánica al mundo entero, le dice: hasta donde vean tus ojos. Y bendeciré tu vida y serás de bendición a todas las naciones de la tierra. En otras palabras, cuando tú entras en una mentalidad del reino, tú estás entrando entonces en dimensiones que van más allá de tu mente. ¿Dónde has llegado? Pregúntate: ¿a dónde estás? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu economía? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu matrimonio? Bueno, hoy proclamamos que nuestra mente se destraba para ir más lejos. Así es. Vamos más lejos. Apocalipsis 22:2 y Génesis capítulo 1, casi el final es como el comienzo. Ustedes siempre recuerden que la Biblia, el final siempre es el comienzo. Esto es una forma de estudiar a la Biblia. Porque cuando Jesús tiene que denominar cómo va a ser el final, Él dice: como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Así que cada vez que querés saber el final de algo, tenés que saber el comienzo de algo. Por eso un profeta de antaño dice: en lo final se restaurará el tabernáculo de David que estaba roto. Siempre como fue al principio, va a ser al final. ¿Alguien está entendiendo? Siempre como fue al principio, va a ser al final. ¿Cómo fue al principio? Al principio Adán, diga conmigo, dominaba la tierra. Dominaba la tierra. Diga, dominaba la tierra. Dominaba la tierra. Miren, dominaba la tierra a tal punto, la tierra era dominada, la tierra era tan dominada, que la tierra le respondía a Adán. Su presencia hacía que los animales le respondieran. Ustedes sabían que Adán era tan profético que Dios le dice: Adán, ponle el nombre a los animales. Y él tiene una mirada sobre cada animal que es casi como radiográfica, que puede interpretar de qué está hecho ese animal y le pone el nombre conforme a su naturaleza.
Y Dios estaba de acuerdo con Adán, porque Adán estaba conectado con el gobierno divino. Entonces la tierra le respondía a Adán. Diga conmigo, la tierra le respondía a Adán. La tierra le respondía a Adán. Y no le faltaba nada. Todo era prosperidad y bendición. Todo estaba bajo dominio. Cuando Adán desobedece, uno de los primeros castigos que recibe Adán como parte de la desobediencia fue: a partir de ahora la tierra no te responde más. Si la vas a trabajar te dará espinos y cardos. ¿La tierra es mala? No, porque le dice: a causa de ti. A causa de tu mentalidad, la tierra no responde. Pero cuando tengas una mentalidad de reino, la tierra te responderá. Porque la tierra está esperando, dice la Biblia, la manifestación de los hijos que tienen mentalidad de reino. Alguien diga bien o no amén. La tierra está esperando la manifestación de los hijos. Bien. Así que Génesis capítulo 1 habla de gobierno, de dominio. Y el capítulo 22 de Apocalipsis dice que los hombres dominaremos con Cristo en la tierra. Dominaremos. No dice en el cielo, sino que en el milenio próximo dominaremos en la tierra, y el plan de Dios se cumplirá de que la tierra sea completamente dominada por Dios a través de hombres obedientes, de mujeres obedientes. Ese es el plan de Dios desde el original. Lo que pasa es que en el medio hubo un proceso de desobediencia, de procesos de rebelión, de juicio que tenían que pasar. Y estamos casi al final, en el telos de esta situación, en el final de la cola del perro, para terminar entonces en este final del proceso de Dios para salvar completamente su propósito, que era que todos nosotros comprendamos que la tierra no fue puesta para que sea destruida por un meteorito, sino para que sea restaurada y nosotros dominemos en ella. Esto es mucho más profundo, seguramente el apóstol va a ir creciendo en el entrenamiento con ustedes, pero yo estoy soltándole algunas verdades para que usted comprenda que esto está en la Biblia. Y que mientras nosotros estamos en esta tierra, esta conducta de dominio debe crecer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que te sucedan cosas debe ser bendecido. Y hay un comienzo para toda bendición. Pablo vio, vamos un poquito más adelante. El reino no es temblar en culto. No reduzcamos la bendición a una sensación. La bendición es la habilidad sobrenatural de activar el reino. Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Diga conmigo: me ha bendecido. Me ha bendecido. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Quiere decir que todo lo que Cristo ha logrado en los lugares celestiales me toca a mí. Y me toca a mí ser la herramienta profética de Dios para dominar en la tierra con esa bendición. Nadie puede hacerlo sin ser bendecido. En esta tierra no es legal dominar sin cuerpo. Génesis 1, Génesis 2 nos muestran que el hombre domina en la tierra porque tiene cuerpo. Satanás no puede dominar porque no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que busca Satanás para dominar en la tierra? Siempre va a buscar cuerpo. Es por eso que con ideas, con argumentos y altiveces, Satanás pone ideas para que los rebeldes puedan gobernar a través de él. Perdón, que ellos puedan gobernar, Satanás pueda gobernar a través de ellos. Perdón. Y el Espíritu Santo también busca cuerpo. Busca gente obediente que aceptó a Cristo y que pueda el Espíritu Santo traer la revelación del reino y entonces legalmente dominen en la tierra. En la tierra no dominan demonios, en la tierra dominan cuerpos. Amén. Yo te voy a explicar algo. Yo aprendí algo en la vida. Mis bendiciones nunca llegaron a través de situaciones espirituales invisibles. Siempre llegaron a través de hombres y de personas. Así es. Y mis maldiciones y problemas nunca llegaron a través de situaciones invisibles. Mis problemas llegaron a través de personas. Así es. Porque es legal que todo lo que pase, pase a través de un pueblo. Alguien diga amén. Amén. Así es. Si quieres ser un dominador de la tierra, tienes que estar con gente bendecida. Conectarte con gente bendecida. Si eres de los que siempre está con gente que lo único que maneja es concepto de derrota y fracaso, esta es la noche para liberarte de esa gente en el nombre de Jesús.
Así que este planeta está diseñado para que lo gobiernen espíritu con cuerpo, no espíritu sin cuerpo. Dios estableció que domines, y cada vez que dominas, acá entramos a otra dimensión. La dominación, después como segundo paso, tiene una demanda, multiplicación. Diga conmigo, mi gobierno territorial, dígalo, mi gobierno territorial demanda mi multiplicación. Donde hay una mentalidad religiosa, la mentalidad religiosa siempre va a querer matar la mentalidad del reino, porque la mentalidad del reino es una mentalidad que amenaza la escasez. La mentalidad del reino amenaza la escasez, y el religioso siempre quiere matar esa mentalidad de avance y de desarrollo. ¿Sí? Cristo entrenó, fíjense, gente dura de cabeza por 3 años y medio con un mensaje de reino. Y es mejor, hermanos, ser entrenado con un mensaje de reino 3 años que 50 años en la religión. Así es. Es mejor. Así que prepárense para sus mejores meses de entrenamiento profético. ¿Por qué? Porque vendrán días donde desde la boca del apóstol y desde personas que van a venir asignadas a este ministerio va a haber entrenamiento que te pondrá como iglesia en un nivel más alto, más superior, más territorial, más conquistador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Jesús le dio modelos a los apóstoles y esta generación está dispuesta a ser de reino. Finalmente, algo que debemos decir, esto no es mío, saca ese lenguaje de mí, saca de ti ese lenguaje de derrota, saca de ti el lenguaje de no es para mí, no me pertenece, será para otro. Tú tienes que saber de que el territorio que se te ha asignado te está esperando. Es la capacidad que Dios te ha dado, pero debes desarrollar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salva entonces a extender el reino. Fructificación en hebreo no es no solamente es para ir hijos, es quiero que sean productivos para que el cielo se manifieste en la tierra. Cuando Jesús empieza a orar y Él enseña a orar, Él lo que enseña es que el reino venga a la tierra. Por eso la religión es todo al revés. Usted tiene que ir para arriba. Y sin embargo Jesús enseña que el reino toque la tierra, venga para abajo. Así que en esta hora, lo que usted está haciendo aquí es decir, Señor, cambia mi mentalidad. Yo no puedo acostumbrarme a vivir en estas condiciones. No puedo vivir en esta situación. No puedo acostumbrarme y normalizar toda esta situación que está mal delante de tus ojos. Venga tu reino, mi hogar. Venga tu reino, mi negocio. ¿Cuántos dicen amén? Es una cuestión de dominio. ¿Sí? Tu manera de pensar siempre va a determinar tu manera de caminar. Yo aprendí una frase que la hice mía hace muchos años. Un pensamiento hace un acto. Un acto hace una costumbre. Y una costumbre hace un hábito. Todo comienza con el pensamiento. Los hábitos que hoy tienes, la forma de ser que tienes, todos los hábitos que tienes como persona, están compuestos por los pensamientos. Es por eso que está un poquito distorsionado toda la religiosidad que ha contaminado tanto a la iglesia. Hacerles creer que sus vidas van a cambiar porque solamente alguien les va a tocar, o les va a soplar, o les va a bendecir exteriormente. Son decisiones. Son decisiones y cambios de mente. Si tú no quieres aprender y estudiar, no esperes que el día de mañana te vaya bien. Así es. Yo tengo 51 años, ahora llego y empiezo a estudiar inglés. Yo estudié cuando era más joven, pero ahora quiero empezar a estudiar de nuevo. Y usted dirá, pero usted ya es grande para hacerlo. Yo no digo que para mí nunca es grande. Yo creo que tengo una mentalidad de reino y tengo que continuar desarrollándome y creciendo cada día. ¿Cuánto dicen amén? ¿Viste esas personas que se acostumbran a vivir mal? ¿Conocen a esa gente? ¿O solamente hay en Argentina? Vos vas a la casa, la puerta rota. Diga conmigo, acá no hay de eso. Acá no hay. Sí, los perros entrando, saliendo, los gatos arriba. Mugre, suciedad, ropa vieja de 25 años. Y no es que no tengan dinero. Tienen dinero, pero tienen una mentalidad de miseria. Y vos le decís, cambia la puerta, pintá. ¿Pero para qué? Te dice. ¿Para qué?
Si yo estoy bien. Por eso uno de los peores cambios que hay, una de las luchas más grandes, es cambiar al pobre. Porque el pobre no quiere cambiar. El pobre se acostumbra a la pobreza. Porque es su lugar de confort. Es su zona de tranquilidad. Y donde lo desafías al reino, se molesta y se va. Alguien diga amén. Amén. Nosotros hemos visto llegar gente a nuestra iglesia en un estado de pobreza y de miseria. No era pobreza, porque el pobre puede estar pobre, puede ser una circunstancia. Pero de pobre, como decía mi abuelo, pobre pero limpio. Es una cuestión de mentalidad, algo que está siguiendo de Dios. Es una cuestión de mentalidad. Nosotros no éramos gente que tenía mucho dinero. Mi papá era el único que trabajaba en casa, mi mamá era la ama de casa, la familia tradicional de hace años atrás. Y yo era el mejor alumno. Tenía las carpetas de una manera ordenada, brillante todo. Y era abanderado y me daban reconocimientos, a mi hermana también, pero mi mamá nos había enseñado a tener una mentalidad, a lustrar los zapatos, a salir perfumados, a tener una pastilla en la boca. ¿Están entendiendo? Y nos decía que eso nos iba a abrir puertas, y no se equivocó. Porque si yo pude aprender con una cultura que no conocíamos a Cristo, ¿cuánto más ahora que tengo a Cristo, tengo que captar los diseños del reino para mi vida y aplicarlos en la tierra? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres un cambio o no quieres un cambio? ¿Quieres un cambio o estás conforme? No, porque la verdad es que este estudio está bueno, pero no sé si está bueno para el que está conforme. ¿Hay algún desconforme en este lugar que quiera algo más? Solamente el pastor, nadie más. Bueno, porque si usted está desconforme, esa es la mentalidad que lo va a acompañar a la transformación. Por eso es un desafío de salir de la zona de confort. Cada vez que Dios llama a un hombre, en la Biblia lo vas a ver, Dios sacándolo de su zona de confort. Abraham sale de tu tierra, de tu parentela. José saliendo de la casa del padre. Jacob saliendo de la casa del padre. Cada vez que Dios llama a alguien, lo saca de la zona de confort. Porque la transformación nunca está donde estás cómodo. La transformación está donde tenés que estar desafiado continuamente. Por eso, prepárense para los grandes desafíos que vienen para nosotros. Prepárense. Diga conmigo, mi mentalidad es un campo de batalla. Bueno, vamos a ver algunas bases bíblicas para ver, que ustedes vean la guerra espiritual que hay en nuestra mente. Hay una guerra espiritual. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5. Entre más tiempo servimos a Dios y estudiamos la palabra, nos percatamos de la importancia de los pensamientos y de la importancia de las palabras. No importa cuánto conocimiento tengamos al respecto, siempre hay nuevas cosas que aprender. Miren lo que dice Segunda de Corintios 10, 3, 5. 10 del 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, ¿dónde estamos? En el mundo. ¿O está en Marte? ¿Usted dónde está? ¿Estamos dónde? En el mundo. Estamos acá en la tierra, ¿no? Porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como el mundo. Las armas que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar las fortalezas. Destruimos argumentos y toda actividad que se levante contra el conocimiento de Dios. Nosotros, y usted lo sabe, creo que lo ha estudiado, pero se lo vamos a repasar, que cuando una persona quiere cambiar la mentalidad a una mentalidad de reino, lo que va a tener que es pelear contra estructuras mentales. Diga conmigo, las estructuras son argumentos y altiveces. Le voy a explicar para que usted entienda. Es como una pared, ¿no?, donde cada ladrillo es una idea. Así piensa mi papá, así pensaba mi abuelo, así pienso yo, y se va formando, ¿no?, la pared. Bueno, así me enseñó la vida, bueno, ya no confío más en nadie por lo que me pasó, y empezás a generar una serie de estructuras mentales con las cuales te manejas en la vida. Y viene Dios con una verdad. Y cuando viene Dios con la verdad, le hace la pared, la golpea la pared. ¡Pum! Porque lo que quiere Dios es derribar los argumentos. La verdad nunca va a entrar si tienes argumentos en la cabeza. Así es. La verdad nunca, por más que digas qué buena palabra,
Hasta que no derribes esa manera de pensar, la palabra no entrará. Digan amén. Amén. Bueno, amén. Usted puede decir, pastor, qué buena palabra. Y mañana viene la reunión y el apóstol predica. Y usted dice, qué buena palabra, apóstol. Pero usted no derriba esa manera de pensar. Al sol y le dice, usted tiene un problema de argumentos y altineces que derribar. Esos argumentos que fueron puestos en su cabecita para que sea un fracasado son los que te hacen actuar como siempre actúas. Esa manera de pensar es la que te hace reaccionar como siempre reaccionas. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? Amén. ¿Querés conocer a alguien? Ponelo bajo presión. Ahí lo vas a conocer. Cuando está bajo presión te das cuenta de qué está hecho. Cuando todo está bien, no te das cuenta. Pero cuando está bajo presión, la persona muestra su verdadera mentalidad. Cuando le falta dinero, cuando tiene un problema familiar, es ahí donde la mentalidad se desarrolla, se muestra como tal es. Entonces Cristo viene a obrar en nosotros en una liberación mental, derribar argumentos y altineces. Veamos Proverbios 23:7, dice, porque cuál es el pensamiento en el corazón, tal es él. Una de las cosas que debemos tener muy claro es que la mente es la que lidera nuestros actos. El liderazgo que tú tienes, muchas veces crees que el liderazgo es el pastor. No, te está liderando tu mente. Y hasta que no transformes tu mente, por más que tengas el mejor pastor de todos, tu mente sigue dominada por argumentos que deben ser destruidos. Alguien diga bien un amén. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan. Hoy, esta palabra me desafía. Diga conmigo, piensan. Cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Nuestros actos son el resultado de nuestros pensamientos e ideas. Si tenemos una mente negativa, tendremos una vida negativa. Constantemente debemos hacer un ejercicio muy importante y consiste en pensar en qué estamos pensando. Es un ejercicio. Yo creo que el que gana sus pensamientos pasó a un nuevo nivel. Amén, así es. Y vos te das cuenta cuando ganaste tus pensamientos. Cuando estás sola. Cuando estás sola, ahí sabés quién sos. Cuando tus pensamientos vienen con libertad a expresarse. O los reprendés con autoridad o dejás que aniden en tu cabeza. Están siguiendo lo que estoy diciendo. Alguien dijo que los malos pensamientos son como las aves que dan vuelta en la cabeza hasta que ponen un huevito y hacen que nazca un pensamiento que finalmente domina nuestra vida. Los pensamientos malos pueden venir, pero tú tienes que echar el ave para que no ponga huevos aquí. Mi cabeza, mi mente es la mente de Cristo. Y eso debe ser defendido con una guerra de pensamientos. ¿Cuánto dice la Biblia? Amén. Recuerden que Dios le dijo a Eva, ¿quién te enseñó? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay en este momento? Una guerra de maestrías. Así le denomino yo. Una guerra de maestrías. ¿Está el maestro que te enseña, te entrena y te lleva a niveles de gobierno? ¿O está el que te enseña para entrar en esclavitud, fracaso espiritual y pobreza? Así es. Entonces, ¿quién te enseñó? Porque yo mismo en mi congregación veo actitudes de hermanos que yo digo, esto no lo enseñé yo. ¿De dónde lo sacó? Cuando veo la acción, digo, este aprendió de otra persona. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? Entonces, esta es una temporada donde debemos reiniciar como la computadora, hay que reiniciar los pensamientos para que estos estén alineados a los pensamientos del Padre. Segunda de Corintios 3:3-5 es muy claro, tenemos que conocer la palabra de Dios lo suficientemente bien como para ser capaces de comparar lo que tenemos en la mente con lo que Dios tiene en la suya. En esta cita podemos entender que Satanás levanta fortalezas, o sea, pensamientos, que nos mantienen atados a prisiones debido a cierta manera de pensar, y es ahí donde debemos pelear la batalla. Gálatas 6, 7 al 9 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu,
el Espíritu se dará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay una constante en el reino que tiene que ver con lo que se siembra y con la perseverancia. La guerra espiritual tiene esas dos ámbitos. La guerra espiritual tiene que ver con llegar hasta el final de la tarea, por eso es si no desmayamos, pero también tiene que ver con la semilla que sembramos. Bueno, sigamos adelante. Usted está mirando el material y por ahora no lo estoy tocando, estoy entrando en una introducción sobre mentalidad del reino. Solamente anote allí lo que a usted le parezca importante estamos tocando y después vamos a hacer la definición sobre carácter profético, que es lo que hicimos hoy, lo que queríamos compartir hoy también. Bueno, ¿en dónde hay que sembrar? ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos sembrando en la mente. ¿A dónde se está sembrando? En la mente. Fíjate vos, ¿lo conoces a Paul Washer? Ah, sí, he escuchado. Paul Washer es un predicador conservador, lejano al apostólico profético, porque él literalmente... Vieja guardia. Claro, es vieja guardia. Pero hace unos años atrás, 2012, él estaba haciendo una conferencia en Estados Unidos a los bautistas. Y dice, ustedes llevan a sus hijos a las universidades, llevan a sus hijos a los colegios, y los colegios y las universidades están formando a sus hijos para que sean los peores ateos de la próxima temporada. Y él les dijo, ustedes no saben en la red en la cual los estamos metiendo, y poco a poco esa red se está cerrando. Lo estaba diciendo él hace unos años atrás, y de verdad que se cumplió. Profetizó el hombre. Y yo creo, hermano, que eso es una profecía de este tiempo. Yo no digo que no vayamos a la universidad, pero yo le decía al apóstol, cuando estaba en la universidad, yo estaba estudiando ciencias políticas y estudié marxismo, estudié a Lenin, estudiaba escritores que me lavaban el cerebro. Si estudiabas economía, filosofía, lo que estudiaras era para cambiar tu manera de pensar. Entonces, cuando vos mandas, vos estás contenta, tu nene el primer día se va a la facultad, ¿viste? Así que qué lindo, mi hijo, pero vos no sabés cómo viene. Vive bien, vos le ves el cuerpo, pero la cabeza no se la ves. Yo no estoy diciendo que está mal estudiar, tenemos que prepararnos, pero si la mente no es frágil, la mente será caldo de cultivo, será territorio para ideas nocivas. Es por eso, hijo, que la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el que oye mi voz. Diga conmigo, el que oye mi voz. ¿Cuántas voces? Una de Dios. Hay un principio espiritual. Debes aprender a escuchar una voz. Y hoy estamos en la era de la información. Escuchás a Harrigan, escuchás a Maldonado, escuchás a este, escuchás a este, escuchás a este. Escuchás a tanta gente que cuando escuchás a tu apóstol haces un popurrí de ideas. Así es. Tomo lo que me parece. Amado, Así es hora de decidir quién va a sembrar en nuestra mente. Así es. Es hora de decidir quién va a sembrar en nosotros. Y esto también tiene que ver con una decisión profética. Por eso Jesús, cuando tenía a sus discípulos, él sembraba la semilla en ellos. Pablo le enseñó a Timoteo y lo llamó hijo espiritual, no por casualidad. Era hijo espiritual porque no había otra fuente de donde él aprendiera que era de su padre espiritual. ¿Están entendiendo lo que digo? Si usted quiere ser profético, hay cosas que son tajantes y totalmente definitivas. Yo tengo que saber cuál es mi identidad y dónde estoy aprendiendo. Yo cuando estaba, como les decía, estoy dando el ejemplo de la universidad, y yo tenía batallas, hermanos, y yo ya era un predicador. Era un predicador. Eran batallas. Después cuando entraron las raíces hebreas de la fe en mi mente, batallas, porque la mente se te va para extremos. Cuando entró lo apostólico y profético, batallas. ¿Por qué? Porque la mente necesita encontrar equilibrio. Y si usted no tiene la suficiente madurez espiritual, se puede ir del camino. Por eso es necesario mentores maduros que siembren semillas que le permitan a la semilla crecer. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de mentalidad del reino, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no trabajan en eso? No se apuren en entrar en escatología,
si los ovnis son reales o no. No se meta en eso. Métase en una cosa, haga que la semilla, crezca de fruto. Porque si no, le mete semilla de todo tipo y nada crece. ¿Están entendiendo lo que digo? Estoy dando como una analogía de esto de sembrar en algo. Sigamos. Me encanta enseñar sobre mentalidad a mí. Me gusta mucho porque es una tarea apostólica. Hay que seguir sembrando en nuestra mente, porque a su debido tiempo vamos a cegar. ¿Sí? Así como el enemigo programa nuestra mente, Dios quiere programarla también. Satanás programa nuestra mente. En este momento está programando las mentes y es fácil. Usted prenda la televisión o simplemente abra su celular y vea cómo le programan la mente. Así es. La programación es la constante visualización de una idea hasta que ésta se propia. No quiero ser agresivo con las palabras ni con los ejemplos, pero estamos viviendo una época de inmoralidad sexual sin precedentes. ¿Y por qué es esta inmoralidad sexual? Porque nosotros, yo recuerdo que cuando era joven y quería ver una chica sin ropa, prácticamente tenía que acudir a la KGB para comprar una revista. Tenía que ser un investigador privado, porque claramente no existía la forma de que alguien te diera acceso a eso. Pero hoy un chico de 5 años le hace así al celular y entra. Con lo cual, esta es la generación más expuesta a que le siembren basura en la mente. Claro, porque la gente del campo, los que no tienen acceso a la modernidad, son más sanos. Pero es lógico, si la cabeza no está sucia. Si yo te agarro, te llevo al campo 3 meses sin información, vas a ver lo limpita que venís. Porque claramente la mente, cuando está tan batallada, tiene una guerra para, Señor, yo no quiero pensar esto, pero te lo está sembrando, alguien me está entendiendo. Así es. La autoridad espiritual está en guerrear contra lo que quieren sembrar en mi cabeza. Es fuerte, pero es así. Por eso tenemos tantos degenerados y tanta inmoralidad sexual. Y esta es la era de los pastores caídos. Esta es la era de los líderes caídos. No pastores solamente, gente de altar. El tipo está cantando y al otro día está en pecado. Una está liderando 100 personas y al otro día se le da vuelta la cabeza. Dejó al marido. Yo conozco historias terribles a lo largo de mi camino. Hace 30 años camino en esto. Y la pregunta mía es ¿por qué? Cada vez peor. ¿Por qué? Bueno, por esto. Porque la mente no está ganada. Podemos tener reuniones de liberación como las que hace el apóstol. Y yo hago también en mi casa. Recién estaba mirando ahí las redes sociales, estaban a pleno en la alabanza. Y gloria a Dios por eso. Pero si no hay un cambio de mente, no funciona. Va a ser una sensación nada más. Te vas a motivar, qué lindo que estuvo, pero no cambiaste. Debes permitirte la transformación mental. Alguien dígame el nombre de eso. Amén. ¿A qué te estás exponiendo últimamente? ¿Con quién estás hablando? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Qué ves en las redes sociales? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu mente? Tu mente hoy es un territorio de batalla. Si tu mente hoy no es ganada, mañana tus decisiones te llevarán a la perdición. La advertencia puede ser buena. Y vos decís, sí, es verdad, tengo que cambiar. Pero no es solamente el deseo, debe ser un compromiso para cambiar la mente. ¿Están entendiendo esto? Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti, Deuteronomio 122. Poco a poco. O sea, ¿cómo se gana territorialmente una mente? Poco a poco. De verdad que hay gente que tiene la cabeza muy sucia y que le va a llevar tiempo ganar la mente para Cristo. Por eso nosotros comenzamos y si no desmayamos, ganaremos el territorio. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado, siervo de Dios, cuidado, sierva de Dios, cuidado líder, cuidado adorador, cuidado pastores, ministros, el que esté firme cuide de no caer, cuidado con las ideas raras que vienen a su cabeza, cuidado cuando está solo con sus celulares, cuidado, porque claramente sus mentes son frágiles y ese es el lugar que Satanás quiere ganar.
Vamos un poquito más adelante para que podamos avanzar. ¿Entendieron esto de la mentalidad de reino? Amén. Hay contrastes en todo. Ahora que ya tenemos una mentalidad de reino, sabemos que mentalidad de dominio, mentalidad de control de la mente para que la mente sea la mente de Cristo. Vamos a ver 12 contrastes entre la iglesia institucionalizada y religiosa y una iglesia con mentalidad de reino. Vamos a tratar de soltar eso. Un ratito más y terminamos, ¿les parece? Está bien. Un ratito más. Esto fue simplemente como una especie de aperitivo, de prueba piloto, para que ustedes comprendan qué es una escuela profética y de qué se trata estar en una escuela profética. Desde el IV siglo, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y lo hizo uno con el imperio, y la iglesia progresivamente ha sido un movimiento de creyentes descentralizado al comienzo y pasó a ser un movimiento centralizado en el templo que depende del clero. Fuimos de un enfoque externo de avivamiento, de reino y de conquista a un interno caracterizado por ritos, ceremonias y tradiciones. Díganme si la iglesia evangélica no se parece bastante a lo que pasó en los primeros siglos de la iglesia católica. Dejamos de ser la iglesia, que la palabra iglesia en griego es eclesia, que significa salidos afuera. Dejamos de ser los que salimos afuera con los que estamos adentro. Lamentablemente muchos de estos conceptos todavía están presentes en la iglesia del siglo XXI. Vamos a compartir esto. Lo primero, número uno, veamos el contraste. Los cristianos en la iglesia institucionalizada van a la iglesia. Los cristianos con mentalidad de reino son la iglesia. Esto, aunque parezca un juego de palabras, es vital en el cambio de pensamiento. Hay gente que viene a la iglesia, pero no es la iglesia. Digan amén, y allá. No son la iglesia, porque no tienen corazón de evangelismo, de intercesión, de conquista, de compartir a Cristo. Solamente vienen a nutrirse o recibir como si esto fuera parte de un mercado. La mentalidad de reino es una persona que viene a celebrar, pero que es la iglesia, que sale como iglesia. Número dos, la iglesia institucionalizada y religiosa concentra su energía en la experiencia en el edificio los domingos. La iglesia con mentalidad de reino equipa a los creyentes para ser productivos de lunes a viernes. En el cristianismo, la religión número 3, solo los que se han educado formalmente terminan siendo ministros. En la iglesia con mentalidad de reino, todos los creyentes son equipados para hacer la obra del ministerio. ¿Cuántos están conmigo? Número 4, en el cristianismo religioso, los líderes potenciales son equipados para predicar dentro de la iglesia. En la iglesia con mentalidad de reino, todos los creyentes son equipados para predicar en todos los ámbitos: política, empresa, cultura, educación, deporte. Alguien diga no me eso. Número 5, el cristianismo de la religión, solo el domingo es sagrado. En la iglesia de mentalidad de reino, cada día de mi vida es sagrado para buscar la presencia de Dios. En la iglesia religiosa, los creadores de fortuna solo son los que usan el tiempo y mantienen los programas religiosos. En la iglesia con mentalidad de reino, los creadores de fortuna son los que usan su empresa para avanzar en el reino e influenciar en todas las áreas. Esto es importante. Mire, yo le decía algo al apóstol que me tocó a mí hace muchos años cuando estuve en Colombia predicando. Y fui a predicar y estuve en Bucaramanga. En Bucaramanga estuve en varias iglesias y en una de las iglesias que estuve es la de Satirio dos Santos. No sé si ustedes escucharon hablar de ese apóstol. Él tiene muchas iglesias en Colombia. Y entonces, bueno, fue una bendición mi presencia ahí. Fui de bendición, creo, porque los pastores me invitaban de aquí para allá y estábamos todos muy contentos. Y un día me invitan a almorzar, como lo hace el apóstol. Y estábamos todos sentados almorzando y habían venido varios pastores a sentarse conmigo en la mesa. Y me dice uno de ellos, bueno, muy amablemente me dice, ¿a qué se dedica usted? Y yo, orgullosamente le digo, yo estoy tiempo completo en el mío. Predico el evangelio 100% y a eso me dedico. Nosotros también predicamos todos los pastores de acá. Bueno, pero yo soy fabricante de zapatos. Qué bien. Y él tiene una relojería. Y él tiene una fábrica de ropa de niños. Y él tiene... Y me empezó a decir que todos los pastores tenían fábricas y empresas. El único pobre era yo. Y me dice, no se ponga
pastor, no se ponga mal, eso me lo hace muchos años. Nuestro apóstol nos enseñó que cada pastor es un liberador de riquezas dentro del reino de Dios. Entonces, yo creo en el vivir por fe, por si yo veo por fe. Pero creo que cuando hay oportunidad de crear riqueza, lo tienes que hacer. Así es. Porque esta tierra está esperando que alguien se active económicamente. Déjeme decirle que esa frase americana, el dinero manda, es una frase muy poderosa. Claramente es espiritual. Porque el pobre no tiene influencia, pero el que tiene la riqueza en la mano entra a todo lugar. Yo quiero profetizar que tu mente prosperará en todos los sentidos y que tú entrarás en los lugares donde no habías encontrado nunca, que van a ser influencia donde nunca fuiste influencia. Porque esa es la bendición. Pero debes prosperar. Pastor, ¿debes prosperar? Debes prosperar. Así es. Yo veo mucha gente en las calles, de Perú, de Argentina, de Latinoamérica, en un estado de mendigos espirituales. Pero también veo gente muy próspera, de verdad. Estaba por acá viendo gente muy rica, muy próspera, sus carros, su ropa, cómo ves que se mueven, con plata. Si somos todos seres humanos, ¿por qué algunos sí y otros no? Bueno, antes de entrar en una filosofía, ¿por qué algunos sí y otros no? Yo creo que técnicamente es una cuestión de mentalidad. Hay gente que tiene una mentalidad de conquista y de gobierno, y hay otros que tienen una mentalidad de esclavitud y de fracaso. Hoy estamos aquí para entender que nuestra definición de reino es que la tierra nos responda con riqueza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la iglesia religiosa Jesús es solo el salvador de ovejas. En la iglesia del reino Jesús también es el redentor, rey de reyes, sobre las naciones. En el cristianismo religioso se interpreta la Biblia para escapar de la tierra. En la iglesia con mentalidad de reino se interpreta la Escritura como los mayordomos de la creación. En el cristianismo religioso el enfoque es atraer a la comunidad al edificio. En la iglesia con mentalidad de reino el enfoque es enviar a los santos para que les sirvan a la comunidad. Lo que te decía Pastora Nancy de levantar altares. Estaba hablando esta mañana con la joven, ¿cómo es? Abby, que venía. ¿Dónde está? La joven que estaba con nosotros. Ya. Estábamos hablando de los altares, ¿se acuerdan? Hablábamos de los altares, y los altares no son para que la gente venga a la iglesia. Los altares son para influenciar la sociedad, transformar la atmósfera. Qué tremendo, ¿no? Porque lo de Albury fue una... ¿Saben lo que estoy hablando, no? Albury, el avivamiento que Estados Unidos. Que pasó en una universidad, unos jóvenes empezaron a adorar y empezó un mover del Espíritu Santo. Si no lo sabía, de eso se trata. Albury es una ciudad, en una universidad empezaron a adorar y vino una visitación. Multitudes vinieron a adorar, no había un personaje central, el mover del Espíritu Santo, etc. Pero lo maravilloso es que es una generación de jóvenes que empezaron a adorar, la verdad, fue maravilloso. Pero hay una diferencia entre ese avivamiento y lo que yo vi históricamente. Históricamente los avivamientos transforman las ciudades. La sociedad, política y económica. No te transforman una iglesia. Porque si por eso le saco una foto a esta iglesia hoy a la mañana y había un avivamiento. Amén. Un avivamiento es cuando, y que todavía no está, porque vamos por eso cuando dicen amén a eso. Es que usted sale y transforma, no sé, ya usted pasa a ser parte del sistema económico y se pone en la sociedad económica de Huancayo, se pone como parte de la parte política de Huancayo, empieza a ser parte de la educación de Huancayo, empieza a ser parte del deporte de Huancayo, empieza a ser parte de la cultura de Huancayo. Usted no está esperando que venga la gente a la iglesia, usted quiere cambiar lo que quiere. Porque hay gente que nunca va a venir. Es una mentalidad religiosa. Creer que todos van a entrar dentro del templo. Nosotros tenemos que comprender que hay gente que vendrá al templo, pero usted y yo estamos para transformar esta sociedad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se entendió este concepto? Amén. Bien. Vamos a dejar aquí la diferencia entre la religión, mentalidad, esto es simplemente una introducción, y ahora quiero tocar finalmente el material que les di ahí, que es introducción al carácter profético, ¿sí? Y yo puse ahí dones, profetas y espíritu de profecía. Quiero hacer unas definiciones, no sé, ustedes capaz que ya la tienen clara,
voy a creer que así es, que la tienen clara. Pero por ahí algunos no la tienen tan clara. Docencia. Sí, es una docencia profética. Por eso es importante esto. Mire, yo voy a dejar claro. Cuando usted viene a espacios de entrenamiento, no espere temblar. Así es. Usted tiene que entrenarse con ideas como si fuera. Cuando usted va a la escuela, no espera que el profesor le haga sentir la presencia de él. Usted está diciendo, ¿qué está diciendo? Y estoy tratando de usar mi capacidad para entender lo que se está hablando y hacer que esa idea después se materialice en mí. Entonces, cuando estamos en una escuela profética, lo mismo. Si bien hay elementos sobrenaturales en este ambiente para destrabar la mente, nosotros comprendemos que aquí estamos siendo entrenados. Por eso, oro para que esta casa pueda entrar en dimensiones de escuelas proféticas. Y que haya entrenamientos proféticos en esta casa. Bueno, ¿por qué tenemos que definir el tema de carácter de dones, profetas y espíritu de profecía? Porque no todos son dones, no todos tienen el don de profeta, no todos son profetas y no todo es profecía. ¿Sí? Algunos tienen que, algunos, digo yo, no sé acá, pero pasa en Argentina mucho, tienen una visión, soñaron 2 o 3 veces seguidas y ya son profetas. ¿Sí? O tienen una gracia especial para decirte 2 o 3 cosas y ya son profetas. Entonces es que la Biblia tiene un marco de legalidad para esas cosas. Así es. Y debemos ajustarnos, como hablábamos el otro día sobre familias ajustadas. Tenemos que ajustarnos porque Efesios 4 habla de que la iglesia fue bendecida con dones y ministerios, y los ministerios dados a la iglesia son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Cuántos ministerios son? 5 ministerios. Y esos 5 ministerios son puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros nos interesa hoy hablar de uno de ellos, que es el ministerio profético. El segundo es la lista de gobierno, porque cuando Dios nos permite en su palabra ver el orden de la calificación, nos está mostrando que para Dios no es que sea más importante uno con el otro, sino que está diciendo cada uno tiene una funcionalidad diferente. Y está poniéndolo en un lugar de dominio en esa funcionalidad que no tiene el otro. El apóstol es el de los diseños y el de la arquitectura de la visión de la iglesia. El profeta bíblicamente tiene otras características y eso es lo que vamos a diseñar en esta hora. El evangelista es el que proclama, el que ministra y gana almas, el que está continuamente tirando la red para cosechar. El pastor es el que guarda, contiene, cuida. Y finalmente el maestro es el que trae la revelación de la Escritura y la enseña. Son espacios diferentes de ministerios que forman a la iglesia y la hacen funcionar para que haya un avivamiento como lo estamos hablando. Entonces veamos esto. Número 1, espíritu de profecía. Espíritu de la profecía. Es la manifestación a través de cualquier creyente actuando en la fe, en fe, profetiza en la congregación en momentos de la adoración o en la oración o estando en una atmósfera donde los profetas están fluyendo por la inspiración divina. Cualquier persona puede profetizar porque el espíritu de la profecía le place usar en ese momento a esa persona sin que por ello quiera decir que ese hermano es profeta o esa hermana. Es solamente el espíritu que empezó a fluir en el hermano y que tuvo la medida de fe, como dice Romanos 12, 6, y el espíritu mismo hace que esta persona profetice sin ser un profeta, ni siquiera tener el don de la profecía, como dice 1 Corintios 14. Esta manifestación es la unción que sube de Jesús en usted y no viene del cielo, sino ya está depositada en nosotros. Entonces, esta unción corporal se manifiesta en la congregación y estos hermanos profetizan. Pero algunos caen en el error de querer volver a profetizar o pensar que son profetas cuando la manifestación fue un momento ocasional. Y ellos profetizan sin la guía del Espíritu Santo, y de ahí vienen las falsas profecías
de las imaginaciones del corazón y profetizan las cosas que conocían antes por otras personas. Bueno, antes de mostrarles textos bíblicos con respecto a estar en atmósferas proféticas, quiero mostrarles un asunto. Cuando el espíritu de la profecía viene a una casa, ustedes se dieron cuenta que hay reuniones donde la unción de la adoración crece. ¿Se dieron cuenta de eso? Que hay veces que la adoración se pone a un nivel muy alto en la iglesia. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Cuánto han experimentado que la adoración va a un nivel alto y toda la iglesia se une en la adoración? ¿Cuánto han experimentado eso acá en esta casa? Bueno, y en ese momento de adoración extrema, no falta quien empiece a profetizar o a declarar una palabra. No quiere decir que sea profeta, es la atmósfera profética que hace que esa persona empiece a profetizar. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Adán profetizaba concerniente al futuro matrimonial. ¿Recuerdan que yo dije que él habló proféticamente cómo iban a ser todos los matrimonios desde él en adelante? El hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, será una sola carne, dejará padre y madre. Eso fue el modelo. Ya Adán, en la atmósfera profética que estaba, profetizaba, fluyendo en una dimensión profética, en el espíritu de la profecía. Pero quiero que vean el último ejemplo que puse ahí para que no perdamos tanto tiempo. Saúl también tuvo la experiencia. Él no era profeta, pero como estaba en la atmósfera de los profetas, él profetizó. Él no era profeta, pero fluyó dentro de la profecía. Por eso quiero decirle que hay gente que va a venir a esta iglesia y usted va a ver que fluyen en lo profético. Van a ir a otro lugar y no fluyen, porque la atmósfera es profética. Alguien diga la profecía. Entonces, amados, cuiden esta atmósfera. Cuiden la adoración. Cuiden la atmósfera de intercesión. Cuiden los que oran, los que buscan la presencia de Dios en este lugar, los guerreros. Cuiden la atmósfera. Porque es ella la que determina el espíritu de profecía que se mueve dentro de la casa. Número 2, ahora vamos a otro nivel, que es el don de la profecía. Estas son simplemente definiciones para que se entienda que no todo es lo mismo. Es una de las manifestaciones del Espíritu Santo mencionada en 1 Corintios, Romanos, ahí tienen ustedes material para que lo vean. Es una operación del Espíritu dada a la Iglesia, nueva testamentaria, o sea, para nosotros, que debe ser operado y ejercitado con reglas y medidas establecidas en la Escritura, y ahí están los textos bíblicos. Este don de profecía no tiene que confundirse con el ministerio del profeta. Hay hermanas que tienen un don de profecía hermoso. De vez en cuando tienen una palabra, tienen un don, y son pastoras o líderes, y dicen, pastor, yo veo esto, tuve un sueño, pero no quiere decir que sea profeta. Ese es el problema de la Iglesia Apostólica contemporánea. Cuando la hermana fluyó 2 o 3 veces, no, esta es una profeta. Y eso es una ignorancia. Fue un don de profecía que se está manifestando, pero no quiere decir que tenga la oficina del profeta. ¿Se entendió esto? Por eso es tan importante las definiciones, porque las definiciones permiten que el cuerpo siga funcionando sanamente. Veamos un poquito más sobre este asunto. A ver. Este don de profecía no tiene que confundirse con el ministerio del profeta, que es diferente. La razón es que el don de profecía solo es para edificar la iglesia, exhortarla, consolarla. Se diferencia del ministerio del profeta porque este don que opera en los creyentes no trae revelación. Los profetas son los que traen la revelación de la palabra en los mensajes, pero este don de profecía bien desarrollado puede en ocasiones ser más certero que un profeta, porque por ahí el tipo ve con discernimiento de espíritu ciertas cosas, pero no quiere decir que él sea el profeta. Yo lo voy a explicar bien. La diferencia del espíritu, y esta es la diferencia entre espíritu de profecía y don de profecía. Os voy a explicar algo que es fundamental para ustedes. Cuando la persona se levanta con un don de profecía en la iglesia y dice, tengo una visión, y es acertada, no quiere decir que sea profeta, porque el profeta en sí tiene un carácter de profeta. El profeta es un hombre que fue formado, o una mujer que fue formado para que sea un profeta. Carga en sí una asignación que lo define con un oficio. Y un don de profecía es otra cosa que ocasionalmente puedo estar desarrollando
dentro de la congregación. El apóstol Pablo en Corintios 12 dice que anhelen todos el don de profecía, que si quieren todos pueden profetizar y oren para tener ese don porque es maravilloso. Pero el profeta en la iglesia es otra cosa. Es como decir, la hermana, un ejemplo, cuida a un hermano y le discipula, pero no quiere decir que sea pastora mañana. Es pastora luego que se formó en un carácter, y no todo el que cuida a una persona es pastor. No todo el que tiene una palabra de diseño es apóstol. No todo el que sale a evangelizar es un evangelista, porque algunos tienen el don, otros tienen el oficio. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Necesitamos entender que la iglesia de esta temporada fracasa en muchos conceptos, en muchas ocasiones, porque tiene gente sin oficio, tiene gente más inspiracional que con oficio. No sé si esta palabra me está sirviendo. Amén. Número 4, número 3, la profecía inspirada en las Escrituras es otro punto. Esto me gusta porque, siendo que las Escrituras son inspiradas, la profecía escrita es la inspiración inefable, exacta y que nunca falla. Por eso Pedro dice que esta es la palabra profética más segura. O sea que la inspiración profética puede fallar. El don de profecía por algún elemento emocional puede fallar, pero en el ámbito profético, la palabra profética que nunca falla, más segura, es la palabra de Dios. Pregunta para usted. ¿Usted cree que la iglesia puede ser profética siendo ignorante de la Escritura? No. Por eso el error. Tenés una generación que dice que es profeta y no sabe dónde está parada, ni sabe cuántos libros tiene la Biblia. Sí, es verdad. Claramente es una persona que tiene inspiración, yo no lo puedo negar, quizás tiene algún don, pero así he conocido, hermanos, una cantidad de predicadores de diferentes lugares de Centroamérica, para no nombrar ningún país, que se han venido por la Sudamérica levantando ofrendas y profetizando, y no niego que tienen dones. Pero la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice que el hombre de Dios no puede ser un neófito. Diga conmigo neófito. La palabra neófito en griego significa aprendiz de carpintero. No puede ser un aprendiz, tiene que ser una persona calificada, un hombre que ha sido calificado, formado. Una cosa es tener actitud, diga conmigo actitud. Y otra cosa es tener aptitud con P. Una es con C y la otra es con P. La aptitud es una persona que está apto para hacer esa tarea. Yo puedo meterle mano al auto y decir, bueno, le cambio alguna pieza, pero no soy mecánico. La aptitud, yo tuve la aptitud, pero la aptitud la tiene el mecánico que está apto para hacer esa tarea. ¿No te parece que en la iglesia tenemos más actitudes que aptitudes? Así es. Porque tenemos gente que en lo profético tiene más actitud que aptitud. ¿Están conmigo todavía? Amén. Ya estamos terminando. Miren, el carácter profético define al hombre que es o que está caminando en lo profético. La guerra que han tenido los profetas de por vida, esto yo quiero. ¿Vos tenés profeta acá en la iglesia? De oficio. Sí. Ya formados, ordenados dentro de la iglesia. Sí, tres personas son. 3 personas ordenadas como profetas dentro de la iglesia. Bueno, a esas personas les dedico este pensamiento. Y para ustedes sepan, si ustedes vienen a tener el oficio de profeta, esto le toca al profeta. Porque el profeta tiene una educación y una formación que no la tienen otros oficios. Es una tarea bastante, es una formación bastante fuerte. La guerra que han tenido los profetas de por vida ha obligado a los profetas a tener una vida solitaria. El profeta tiene un carácter solitario. No es que no quiera estar con la gente, pero su oficio le demanda soledad. Por eso no es fácil entender al profeta, porque el profeta tiene una forma de ser que no es quizás de lo más agradable en el común denominador de la iglesia.
¿Quién se cree con ese carácter? Porque el profeta tiene, número uno, una formación solitaria. Recuerden a Elías, que él se quería morir y Dios le dijo: no te vas a morir, papito, te vas a levantar, vas a ordenar a Eliseo como tu sucesor, y le da la tarea. Pero él no quería formar a nadie. Fue Eliseo el que formó las escuelas de profeta y las definió. Si ven la escritura, era el que más visitaba escuelas de profeta. Pero Elías era solitario al extremo. Dios no lo juzgó mal, porque sabe Dios que el profeta tiene un carácter solitario. Juan el Bautista estaba metido en el medio del desierto con la comunidad de Qumran, como se dice históricamente. Él se había salido del centro de la comunidad. Era un hombre solitario. Todo hombre profeta de oficio o mujer profeta de oficio está formado en la soledad. Digan amén o no. Hay dos profetas. Hay una serie de profetas y vamos a definirlos. Hay profetas de rompimiento. Hay profetas, los profetas de rompimiento, ¿saben cuáles son? Son los que vienen literalmente a romper la realidad que vos formaste durante 50 años. Por eso son profetas de rompimiento. Porque él te hace añicos lo que vos formaste en 15, 20 años. Nadie los quiere a esos tipos, obvio. ¿Quién quiere invitar a ese hombre? A ver, ¿quién le quiere dar una ofrenda digna a esa persona que te derriba lo que vos hiciste con vos? Te dijiste: esto es así, esto es de Dios, esto es de Dios. Viene él y lo derriba totalmente. Bueno, pero vienen también de parte de Dios, porque esos profetas de rompimiento son los que Dios pone para derribar políticos, derribar inmoralidad sexual, derribar negocios oscuros. Y eso tenés que tener oficio. Si no tenés oficio, ¿te querés hacer el profeta de rompimiento? Perdóname, vas a salir muriendo. Podés morir en el intento. Así es. Yo conozco mucha gente que le agarra la locura mística y se quiere ir a romper y bueno, terminan lastimados. Porque el profeta de rompimiento destruye, aniquila, está puesto para eso. Dios le dice a Jeremías: te puse para arrancar, te puse para destruir, te puse para limpiar la tierra, te puse para desbaratar y luego para sembrar. Luego para bendecir. Y fíjate que lo primero que hace un profeta entonces es un proceso de rompimiento. Bueno, en la Biblia hay varios profetas de rompimiento y acá hay una definición que tenemos: profeta de rompimiento. Hay profetas soñadores. Son los que tienen una dimensión. Mi esposa es una profeta de sueños. Tiene una claridad en los sueños. Cada día sueña alguien. Digo, pero un día tenés que acertar un número de la quiniela. Para poner un poco de gracia. No, Dios no me da esas cosas que dice. Sueña la lotería. Dios, pero un sueñito de eso, así. Un número fijo. Ella tiene una capacidad de ver situaciones, personas, y gloria a Dios por ese don. Son profetas soñadores. José era un profeta soñador, ¿recuerdan? Él soñaba y veía lo que iba a pasar. Lo sostuvo en la prueba del sueño. Por eso, como profeta, lo vemos a José como ejemplo. Existen los profetas videntes, ¿sí? Los que ven más allá de la apariencia. Por eso se les dice en la Escritura videntes. Hay un nivel de profetas que son los que tienen una visión y ven más allá de la apariencia. Te veo, Jesús era vidente también, porque como es a este discípulo de él, que lo vio debajo de la higuera, a Natanael, te vi. Dice: ¿cuándo te vio? Porque el profeta de visiones, y como Jesús, como todo hombre profético, que se conecta con la eternidad y ve desde la eternidad pasado, presente y futuro. Es una locura esto, pero es así. Entonces esa visión que tiene es una visión que va más allá de lo terrenal, del cronos, y es por eso que es un profeta vidente. Después aparecen los profetas de ciencia. Los profetas de ciencia son los que oyen. Diga conmigo: los que oyen. Y son los que tienen la voz que oyen. Era un profeta así. ¿Quién es en la Biblia? Samuel oyó la voz de Dios. Lo primero que hizo Dios para tapar su oído es decirle: Samuel, Samuel. 6 veces le dijo Samuel, 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 Samuel. 6 veces le dijo Samuel. 6 veces, no 3 veces, 6 veces. Samuel, Samuel, Samuel. Porque el oído del profeta se tiene que tapar. Y hay profetas que tienen un oído para oír,
¿Cuántos creen acá que se nivelan nuevos niveles para los profetas de esta casa? Ok. Y están los profetas intercesores. Esos profetas intercesores son muy necesarios. Yo creo que acá en la casa pude tocar un poquito eso. Porque cuando el apóstol me cuenta de los procesos del ministerio, de cómo salieron a tomar territorios, yo puedo notar que acá hay un gran poder de profetas intercesores que hacen cartografía espiritual, pueden traer oraciones específicas para lugares y tiempos específicos, son los que bajan las oraciones de Dios para un tiempo determinado. Ese es un profeta intercesor. ¿Están entendiendo las definiciones? Sí. Ok. Pero el profeta de rompimiento es el solitario, el más solitario de todos, y este es el que más enemigos tiene. Su palabra no es de agrado y es rechazado. La gente solo viene cuando se cumple la palabra, entonces ahí le dan la razón. Pero en el espacio de cumplimiento, él se aparta para no sufrir rechazo. Ejemplo, Jeremías, por oír, se amargó, que oía gritos en vez de aplausos. La palabra de Dios dice que Jeremías oía que lo insultaban. Eso lo dice Jeremías capítulo 14. Me están insultando, Dios mío, en vez de escuchar al pueblo agradecido, parafraseando, pero dice que Jeremías escuchaba los gritos del pueblo que lo insultaban. ¿Cuándo le dieron la razón a Jeremías? 70 años después. Dijeron, el profeta tenía razón. Ya no estaba en esta tierra, están entendiendo. El profeta de rompimiento realmente sufre bastante el rechazo. Voy a decir algo con respecto a esto, estamos hablando de esto, de esto del carácter del profeta, porque se está desarrollando una cultura profética que va a generar familias proféticas. Yo voy a decir algo que yo creo que lo compartí en una charla que tuvimos con el pastor, entre tantas charlas que tuvimos. Cuando alguien tiene un oficio profético, vamos a hablar de profeta, no hablemos de otro oficio, apóstol, evangelista, pero cuando alguien tiene un oficio de profeta, tiene que saber que la familia se tiene que convertir en una familia profética. Porque si la familia no se convierte, puede haber un divorcio o una separación. Amén o ay. ¿Saben por qué? Porque si la familia no se convierte en lo profético, el que es profeta, sea esposa o esposo, no es comprendido ni siquiera por su propia mesa. Por eso yo siempre animo a que los que son varones o mujeres de Dios en esta casa no se aceleren solos, trabajen con sus cónyuges y busquen que los dones que están desarrollando se puedan desarrollar de a dos, porque en cuanto desarrollaron solos, ustedes están dejando atrás a alguien. ¿Alguien me está entendiendo lo que es? Así es. Te lo voy a decir, mira, algo muy natural. Yo me casé, nosotros nos casamos con mi esposa, yo tenía 19, Flavia 18, muy jovencitos. Y a los 30 empecé a ir a la facultad, cuando mi hijo nace. Y cuando yo empecé a ir a la facultad, me pasó algo extraño. Mi cabeza empezó a ir más a pensar cosas nuevas, a irme con el pensamiento. Resulta que cuando me sentaba con mi esposa no había puntos de charlas, de combinación. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y ella me decía, me parece que vos te estás agrandando. Resulta que yo tuve que observar eso. En lo espiritual es igual, hermanos. Uno de ustedes crece y el otro no crece, eso va a traer un problema espiritual. Lo profético necesita orden en la familia. Cuando uno tiene un llamado, todos tienen el llamado. Alguien diga amén o no amén. No, es que mi esposa es la profeta, yo no. No, vos tenés que crecer, hermano. Si no creces, estás en un problema. Vas a tener un problema que después tu esposa va a hablar un código que vos no hablas. O al revés. No entiendes. O al revés. Y ahí comienzan las discusiones, porque la familia está disfuncional, está funcionando mal. La Biblia habla mucho de esto. Hay hombres de Dios que quedaron solos. Por eso el apóstol Pablo, en su magna tarea, porque imagínate el nivel del apóstol Pablo, no podía tener familia ese hombre.
Si vivía perseguido, vivía azotando, En el tercer cielo. ¿qué tipo de familia podía tener ese hombre? Iba a hacer sufrir a todos. Entonces, tu nivel de ministerio está determinado también por el nivel de familia que vas a desarrollar. Nosotros con mi esposa hemos desarrollado un ministerio apostólico los dos, pero nos costó mucho sufrimiento. Yo siempre digo, ¿de dónde saco otra Claudia? Es la única que va a haber en mi vida, porque la formación fue de ambos. Ahora nosotros somos un equipo fuerte, pero yo sé que hay muchos pastores que han perdido y han fracasado en el camino, porque el equilibrio no es fácil lograrlo. O va uno más arriba y el otro más abajo, o empiezan a distorsionar la comunicación. Por eso, en lo profético, que es tan hermoso, también hay mucha delicadeza. Tiene que haber familias proféticas. Y otra cosa, tus hijos también tienen que ser proféticos. ¿Por qué? Yo he visto pastores que han desarrollado. Mira, yo te voy a decir algo. Acá nosotros solamente le ponemos nombre de evangelista. Billy Graham, además de un evangelista, era un profeta. Un profeta en ese momento. No había tan reconocido profeta, pero el hombre movió naciones con su mensaje. Pero se metió tanto en el ministerio como tantos hombres que hemos conocido, que el hijo de Billy Graham se fue al alcohol 30 años. Volvió a Cristo, gracias a estar en el ministerio, pero mira lo que sufrió ese muchacho, porque se disoció del padre. Claro, no había un lugar donde el padre y el hijo pudieran estar, porque el padre estaba en el oficio 100%. Vos tenés que pensar que un hombre que movía naciones no tenía tiempo para una vida familiar, entre comillas, como la tenemos nosotros. Entonces, el ministerio que vas a encarar tiene una coincidencia con la familia que vas a encarar o la familia que querés formar. Y tus hijos también tienen que ser parte de esta formación profética. ¿Cuántos dicen amén o amén? No sé si están entendiendo. Amén. El carácter del profeta es formado no en una escuela profética, sino en la escuela profética uno recibe principios. Pero el carácter del profeta es procesado a través de circunstancias. Es inevitable que el profeta no pase circunstancias hostiles. Él tiene que pasar circunstancias hostiles porque son las que forman el carácter de Dios en él. Porque como el profeta es un mensaje de Dios en la tierra, Dios tiene que transformar a esa persona a través de circunstancias. El carácter profético lleva al hombre a morir a sí mismo para que se desarrolle el fruto del Espíritu. El hombre con dones que no fue procesado, y esto yo quiero que preste atención, se moverá siempre por sentimientos y circunstancias. He visto muchos profetas funcionar en Latinoamérica por necesidades y circunstancias, pero no se mueven porque Dios los llamó a moverse. Así es. Amén. No se movieron porque Dios los movió, se movieron por necesidad. Lo peor que le puede pasar a un profeta es moverse por circunstancias o situaciones. Él sabe que donde vaya, el Dios que lo llamó lo va a proveer, porque su ministerio es sobrenatural y más de esta tierra. Lo profético no está supeditado a lo que puedan decir los hombres o agendar los hombres. Tiene que ver con el plan de Dios, con ese ministerio. ¿Se está comprendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, cuidado, porque en esta era, Jesús, en una de las características que dice, ¿de acuerdo del telos que enseñamos al principio? El final de los tiempos, el final de la cola del perro, que estamos en el final del final. Jesús dijo que en el final de los finales lo que habrá es falsos ungidos. Falsos mesías, la palabra mesías es mesiánico, mesiánico significa ungido. Habrá falsos ungidos que andarán por la tierra, por el globo terráqueo, trayendo confusión. Nosotros tenemos que determinarnos en esta temporada en abrir la puerta de nuestra casa, de nuestro ministerio, de nuestro espacio, y eso le toca al apóstol, obviamente, pero que todos nosotros podamos tener un corazón que ore para que en esta casa siempre venga gente con una palabra profética, santa, apartada, procesada, con hombres de carácter. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Para que no caigamos en el error profetizado que Jesús dijo, y van a caer los hombres del último tiempo. El hombre profético tiene un autocontrol de su vida como fruto del Espíritu
y así dar respuesta al espíritu y no desde la carne. Así que el don de la profecía es que el primero solo opera en ocasiones, pero el don de la profecía es activo permanentemente en la persona, solo que depende de la fe del que lo posee. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Y después hay una lista de hombres que han profetizado bajo atmósferas, bajo dones. Ahí los hemos puesto. Yo quiero terminar dando gracias a Dios. Creo que esto es simplemente una reseña de cosas que vamos enseñando en las escuelas proféticas y hemos visto más o menos cómo se trabaja en un espacio de estas características. Tenía ganas que usted supiera, por eso les pedí que pudiéramos tener este espacio con algunos, de qué se trataba de entrar a una escuela profética. Se trata de entrenarse, cambiar la mentalidad, empezar a conocer conceptos sobre los dones, ministerios, funciones, conocer sobre misterios bíblicos e imparticiones que debemos recibir de parte de Dios. Así que hermanos, pongámonos de pie, vamos a terminar dando gracias a Dios. Gloria a Dios por esta noche.